De medicina, hoy les vamos a presentar el tema el esqueleto axial en embriología. El esqueleto axial incluye cráneo, esternón, costillas y la columna vertebral. Se desarrolla a partir del mesodermo paraxial, lateral y la cresta neural. El mesodermo paraxial, en la región craneal, surgen los somitros y en la región occipital, a la caudal, surgen los somitas. Las somitas se dividen en una parte ventral, que será nombrada el esclerotoma, y en una parte dorsal, que será nombrado el dermatomioma. En el esclerotoma, al final de la cuarta semana, las células se vuelven polimorfas y originan el tejido mesenquimatoso o el tejido conectivo embrionario. Estas células mesenquimatosas se convierten en fibroblastos, condoblastos u osteoblastos. Las células de la cresta neural se diferencian en mesénquima y forman los huesos de la cara. El cráneo se divide en dos, neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo forma la capa protectora alrededor del encéfalo, mientras el viscerocráneo forma el esqueleto de la cara. El neurocráneo se dividirá en dos, el neurocráneo membranoso y el neurocráneo cartilaginoso o condocráneo. El neurocráneo membranoso deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Este rodea el encéfalo y experimenta una osificación intramembranosa. Aquí aparecerán varios huesos membranosos planos que tienen espículas óseas. Estas espículas irradian de los centros de osificación primarios a la periferia y se agrandan por superposición de nuevas capas y reabsorción osteoclástica de la capa interna. El neurocráneo cartilaginoso o condocráneo deriva de las células de la cresta neural y se divide en dos, condocráneo precordal y condocráneo cordal. El condocráneo precordal deriva de las células de la cresta neural de los cartílagos que derivan del límite rostral de la notocorda, mientras que el condocráneo cordal proviene de los esclerotomas occipitales formados por el mesodermo paraxial. El viscerocráneo. Este está formado por los huesos de la cara y se origina principalmente en los cartílagos de los dos primeros arcos faringios. El primer arco faringio originará en su parte dorsal a la apófisis maxilar, al hueso cigomático y a la parte del hueso temporal, y en su parte ventral a la apófisis mandibular que contiene el cartílago de Meckel. El segundo arco faringio originará el yunque, martillo y estribo, los primeros huesos que quedarán totalmente osificados. Ahora hablaremos de la columna vertebral. La columna vertebral encierra la médula espinal y el líquido que rodea la médula espinal. Esta se desarrolla a partir de los compartimentos del esclerotoma de los somitas. Una vértebra definitiva se forma a partir de la condensación de la mitad caudal de un esclerotoma y su fusión con la mitad craneal del esclerotoma subyacente. Del nervio paraxial derivan las somitas, específicamente esclerotoma. A la cuarta semana, estas migran alrededor de la médula espinal y la notocorda, en donde se fusionan con el somita del lado opuesto y pasan por una resegmentación. Esta es la unión de la región cefálica con la unión caudal. Así, las vértebras se forman, con la mitad cefálica de un somita y la mitad caudal del otro. Todo esto dirigido por los genes Hox, que determinan la forma de cada vértebra. Las células mesenquimatosas entre la parte cefálica y caudal no proliferan, por lo tanto, conforman el espacio entre dos vértebras, formando parte del disco intervertebral. Por otro lado, la notocorda se agranda en el espacio intervertebral y forma el núcleo pulposo. Ahora hablaremos de las costillas y el esternón. Costillas y esternón. Las costillas se originan del mesodermo paraxial, específicamente el esclerotoma. Se desarrollan desde las apófisis costales de las vértebras torácicas. Por otro lado, el esternón se desarrolla de la capa parietal del mesodermo en la pared ventral del cuerpo. Se forman las vértebras. Se establecen dos curvaturas primarias en la columna. Estas son la columna torácica y la sacra. Más adelante se definen dos curvaturas secundarias, la curvatura cervical y la curvatura lumbar. La curvatura cervical
se da al tiempo en el que el lactante aprende a sostener su cabeza erguida. Y la curvatura lumbar se forma cuando aquel aprende a caminar. Osificación intramembranosa. El neurocráneo membranoso se desarrolla por esta osificación. Inicialmente, el tejido mesenquimal revista el cerebro y experimenta la diferenciación paulatina de células mesenquimales a osteoblastos. Estos huesos aumentan en volumen por aposición de capas sobre su superficie externa y por reabsorción osteoclástica desde el interior de cada hueso. Osificación endocondral. Esta es la osificación en donde el hueso se forma a partir de cartílago. Lo primero que ocurre es una condensación de las células mesenquimáticas. Luego, estas células de condensación se transforman en condrocitos, que después dejan de proliferar en el centro, formando los condrocitos hipertróficos, que se ubican adyacentes al pericondrio, en donde se forman en osteoblastos, formando un collar óseo. Desde allí, dirigen la formación de la matriz mineralizada, atrayendo vasos sanguíneos y posteriormente sufren apoptosis. Doctores, esto fue todo sobre el tema el esqueleto axial en embriología. Espero y te sirva. Adiós.